Estás escuchando Autogestión Creativa, el arte de vivir del arte, un podcast de Malena Mayán. En esta segunda temporada charlamos con mujeres artistas de distintas disciplinas que lograron vivir de su talento. Ellas nos comparten sus procesos creativos y de profesionalización para que encuentres la inspiración y las herramientas que te ayuden a materializar tus ideas. En el episodio de hoy, Ariel Carolina. Ari, bienvenida a este podcast. Hola, gracias por invitarme. No, a vos por estar acá. Quería preguntarte cómo te definís vos como artista, porque me interesa saber cómo uno, ¿no? se apalabra y elige cómo nombrarse en esto de que a veces hacemos un montón de cosas y no nos interesa solo una disciplina o un lenguaje. Y me interesa, ¿no? Que cada persona elija las palabras con las cuales se quiere nombrar y nombrar lo que hace. Así que eso, hoy si tuvieses que definirte como artista hoy, ¿qué palabras elegirías? Soy escritora y editora. También deviene mi escritura y mi editorial del activismo, pero primordialmente escritora, antes que todo. Y a partir de ahí todo lo demás. Bien. Si tuvieses que irte, ¿no? para atrás a pensar en, no sé, en la infancia o la adolescencia, ¿cuál fue el primer contacto con las artes? ¿O con qué tipo de arte? Porque a veces creo que como que entramos por un lado y después se nos abre un universo y nos van llamando la atención otras cosas. ¿Cómo sentís que fue tu primer contacto con el arte o las artes en general? Yo siento como que desde muy chiquita, siempre hubo algo ahí con lo creativo, con la expresión, que se dio siempre como muy fluido en mí. De todo, ¿no? Como medio sinvergüenza, ¿viste? Como hacerle shows a la familia, todo eso, ¿viste? El meme con si le hiciste un show a la familia del chiquito. Esa era. Drama, esa era yo. Pero concretamente con la escritura empezó tipo 11 años y a partir de la música más que nada. Toda la adolescencia siempre tuve bandas de música desde los 13 años. Empecé a tocar el bajo, a cantar. De hecho, pedí adelantado mi regalo de 15 a mis 13 y pedí el bajo, el equipo y el micrófono, bla. Y a partir de ahí, toda la conexión, pero siempre las palabras primordialmente. Siempre primero la escritura, el diario. Eso. Me considero que escritora y que toda mi creatividad siempre empieza ahí, en las palabras. ¿Y cómo fue este diálogo entre, no sé, las personas que estaban en tu entorno en ese momento, familia, amistades y demás, con este deseo o de ser artista o este interés por esos lenguajes, por expresarte de esa manera? Mira, ¿sabes qué? Como que yo tuve una crianza bastante peculiar y una de las cosas que era como la bendición y la maldición es que no habían muchos límites. Mi madre no estaba mucho, trabajaba casi todo el día. Entonces medio que yo siempre hice bastante lo que quise desde muy chiquita. Y bueno, entonces como que desde ahí, ¿no? Como desde ese no límite, desde esa exploración, desde ese descubrimiento de la vida a través de la creatividad. ¿Me recordás la pregunta? Se me fue. No, ¿cómo era el diálogo con tu familia? Porque con mi familia. Se me fue directo al trauma. Por algo será. No, pero viste que hay familias que como que no acompañan eso o que lo censuran. Cada familia, cada persona, familia, círculo, amistades, lo extiendo porque nada, crecemos con distintas personas. Siempre muy festejado, ¿viste? Como muy... en ese sentido súper genial. Primero esto, de que mucha soltura, de que no estaba mucho mi mamá presente porque estaba todo el día laburando, entonces esto de yo poder... no sé, estar con mis amiguites y témperas, bueno, todo, de todo. Claro. Todo tipo de creatividad ahí muy presente. Y no, siempre muy apoyada, la verdad. O sea, con
con los recursos que teníamos, pero, por ejemplo, no sé, cuando quise cantar me mandaron al coro municipal, o cuando quería actuar me empezaron a mandar al teatrito de la escuela, Claro. a lugares capaz que eran gratuitos porque no podíamos pagar, pero de alguna forma siempre hubo un gran apoyo a todas, como mucho apoyo a, bueno, lo que... Se le dio lugar. Sí, se le dio mucho lugar. Creo que también hay algo ahí de la crianza y de madre soltera, ¿no? Y de mi vieja como muy queriendo como enseñarnos la libertad desde esa educación de quiero que hagas lo que vos quieras, ¿no? Pero aparte, imagínate que en las generaciones anteriores era muy imposible, más para las mujeres, ¿no? Como hacer lo que realmente su deseo era su deseo, y siento que eso fue algo muy propositivo de mi mamá y de mis hermanas, de mis tías también, que siempre como que alentaban. Así que eso es algo bonito, algo que agradezco y que he agradecido en su momento, como mucho, ni siquiera sé si apoyo, como una naturalidad, ¿no? Como nunca se vio como Como no, quiero algo tener una forzado. banda con 13 años. Que, no, al contrario, yo me llevaba el bajo, íbamos a Moreno a tocar, yo siempre banda punk. Claro. Y sí, así que en ese sentido siempre como mucha apertura. Y después, bueno, los caminos de ir viendo, ¿no? Yo pasé por varios caminos creativos hasta llegar a darme cuenta de que la escritura era lo que siempre me había acompañado y lo que siempre había estado. Esto de la voz, ¿no? También esto de mi primer libro, que es Nuestra venganza es nuestra autonomía, que deviene de mi activismo y que deviene de la proclama que salió de mis entrañas, No nos callamos más, habla de esto, de mi conexión con las palabras desde muy chiquita. Mira, ¿sabes qué? Tengo un dato que te va a encantar. Yo no hablé, no pronuncié una palabra, yo hacía señas nada más hasta más o menos los 3 años. Wow. O sea, no emitía. De hecho, mi mamá me llevaba al médico, todos estaban todos preocupados. No tiene nada. O sea, la piba no tiene ganas de hablar. Ni siquiera como un balbuceo o sea, típico mi mamá de me decía, te expresabas perfecto, pero como... todo Claro. como señas y así. Y nada, y el chiste es que cuando empecé a hablar nunca paré de hablar. Salió todo un caudal que chiste, estaba ahí, no claro. podía parar. Y nada, re loco, ¿no? Porque del silencio en todos los primeros años de vida al no nos callamos más, ¿no? Como la ruptura de ese silencio en muchos aspectos. Como rompiendo un silencio muy hasta ancestral, te diría. Y después, inclusive fue un proceso de crisis de pensar cuál es mi propósito, qué es lo que me llena, porque estudié teatro con gente regrosa, con Norman Brisky, estudié danza, buto, estudié un montón de cosas, estuve metida en producción muchos años, pero era como no me llenaba, no me encantaba, me frustraba mucho el tema de los castings, todo el tema de la cosa superficial, del cuerpo, del peso, del pelo, de toda esta cosa que la viví mucho en la adolescencia, ¿viste? Casting y cosas así. Sí. Y laburé en un montón de laburos que además, si compartiría mi currículum, que no lo voy a hacer, cuando lo comparto en mi intimidad me dicen, trabajaste acá, qué groso. Y la verdad es que no me llena para nada de orgullo. Porque el orgullo empezó a partir de que encontré, era por acá, las palabras, lo editorial. Claro. El orgullo creo que puede ser también como registrar ese camino recorrido y que uno agarra de eso para formar su propio proyecto también. Sí. Porque creo que a veces si no transitamos lo que transitamos, nos cuesta el desafío de ese momento de cuál es mi propósito, y me parece que es re interesante haberlo transitado para tener el conocimiento también empírico de esto no me interesa, porque a veces no, como que nos quedamos con el deseo de hacer cosas por miedo, por juicio a no es para mí. Bueno, cuando uno lo experimenta, ahí tiene la sabiduría de si eso no. ¿Sabes también lo que me pasó? De que tengo esta carita
que es una bendición y una maldición, o por lo menos lo fue en su momento. Entonces, como me vieron hegemónica desde muy chica, era como, bueno, tenés que trabajar o hacer algo que venga, que devenga de la carita, del cuerpito, ¿no? Entonces, la movida con el teatro empezó siendo como muy expresiva y terminó siendo publicidad, modelaje, Claro. cine, todo un ambiente que la verdad que no me encantaba y que te exigía esta cosa superficial. Yo soy una persona muy profunda, entonces, claro, sentía como una cosa rarísima de estar haciendo algo más bien como por mandato y que no me llenaba. Y a mis 21 años y medio, 22, me fui de viaje, me fui del país, me fui. Y ahí, con el conocimiento, todos los conocimientos que tenía, seguí laburando en producción, en teatro, pero ya fuera del país es otra cosa. De hecho, estuve un año en Colombia por un intercambio cultural, me dieron una beca por un año y hice de todo en ese intercambio cultural. Y como que hay otro reconocimiento. Entonces, también en ese reconocimiento, que acá en Argentina claramente no estaba porque era como una más y allá era como la Argentina, entonces tenía como más, no sé, había más reconocimiento, más como se me abrían otras puertas y trabajé súper bien, la verdad que fue una experiencia hermosa. Como que también esa devolución de ese reconocimiento me hizo darme cuenta también de mi valor creativo, que estaba tan como medio, sí, como muy cagado a piñas, ¿no? Porque imagínate que estaba la música, pero estaba todo ese otro mundo. Yo en realidad quería la música, pero todo mambos creativos ahí también. Y ese viaje fue como que me orientó más. Después seguí música. Tuve un proyecto hermoso. Hasta que vino el No Nos Callamos Más. También trabajé de artesanía, ¿no? Hice de todo lo que sea creativo me encanta. Todista, sí. De todista. Pero siempre la escritura. Es algo que no noté hasta Y eso te iba a grande. preguntar, ¿cómo fue el momento en el que como hilaste todo y te diste cuenta que la base venía de ahí? ¿Cómo fue ese momento? Fue en Casa Taller Armarse, mi primera casita contracultural, donde viví con otros activistas y particularmente viví con Tenchi, Fisión Ciruja, que es alguien que admiro mucho y es como mi sadre de la escritura y de la vida también, pero primordialmente de la escritura porque yo venía haciendo unos fanzines con lo de la proclama, con No Nos Callamos Más, donde escribía, pasaba data, y lo había presentado en Chile, en Mendoza, me fui al sur, bueno, bla. Estuve viajándolo bastante, y en ese tiempo que estaba con esos dos fanzines, que eran de 5 hojitas, ponele, cada uno estaba escribiendo data. En el momento de más activismo, ¿no? Y cuando nos vamos a vivir juntos, le muestro mi tercer fanzine. Y le digo, che, no sé si será un fanzine, me parece más que es una plaquette. Y me dice, no, mami, esto es un libro. Agregale esto y esto, y es un libro. Que el otro vea la potencia de lo que uno hace, ¿no? Qué importante. Es crucial Tenchi en mi vida, y más en mi vida de escritor. Y entonces fue como tremendo. Y bueno, me enseñó todo el arte editorial, me lo enseñó Fisión Ciruja. Y también apareció otro personaje muy importante que fue Pat Pietrafiesa, que también me ayudó mucho en el tema de tienen una editorial. El libro, mi primer libro, iba a salir con un conjunto de editoriales, la de Pat y otras editoriales. Al final, charlando, fue como, no, autoeditalo y te acompañamos en el proceso y aprendés a hacerlo y tenés una herramienta. Y haciendo el proceso, viviendo con Tenchi, que estaba sacando entre todos Abortemos la NASA y el Pentágono, que es uno de sus libros, justo lo estaba sacando, así que también le acompañé en la parte proceso impresión y etcétera. Y también gente que puso dinero. Y bueno, ahí aprendí, empecé a meterme en lo editorial y me encantó. Y después de esa casita me fui a vivir en la plena pandemia a Ceslaví, que es un centro cultural mítico allá de La Plata, mi amiga Nat, que bueno, ya cerró.
Y estuve viviendo ahí, en este centro cultural, toda la pandemia, sola. Fue muy flashero. Introspección obligatoria, ahí como que Introspección no te queda cultural, además. Claro. Imagínate, en un centro cultural mítico. Estuve en ese escenario estuvo Rosario de Léfari, Gabo Ferro, bueno, un montón de personas que admiro mucho, que admiramos. Y entonces yo ahí empecé a flashearla potente, ¿no? Sola, me acuerdo que, no sé, me prendía las luces del escenario y me ponía ahí a leer. Ay, qué divertido sola, estar en pandemia. Sí, Como... muy divertido. Y ahí empecé a dar mi primer taller de escritura, que se llamó Escritura Resiliente. Me fue tan bien, al toque se anotaron pibas. Yo tengo la peculiaridad de que mi proyecto solamente es para mujeres cis e identidades disidentes de la comunidad LGBTIQNB+. Y bueno, estuvo buenísimo. Yo la verdad es que como que lo lancé medio como, bueno, no sé qué va a pasar. Al toque se me llenó el cupo. Bien. Y sacamos un libro. Hice la experiencia. Les dije, chiques, ¿quieren hacer un libro? ¿Les copa de este taller? Como no era el taller para eso. Claro. Pero ya con tu herramienta creo que uno también en rol de profe, cuando ves que está ese deseo ahí, match, como que se aprovecha todo. Sí. Y siento que también todo el proyecto viene desde un lugar muy profundo y muy genuino, porque lo construí también desde ahí, como yo siento que me construí la voz. Entonces, siento que eso generaba una confianza y como una cosa de construyamos la voz con les otros. Y sacamos ese libro que se llama Aunque la pantalla, un libro a color, medio como un reproyecto. Muy de la época también. De la época. Y recién empezaban a darse talleres por internet, recién viste que con la pandemia se empezó a mover más todo esto, empezaba a moverse también más esto de la autoedición, era algo que recién empezaba más a verse y a que sea más común que se autoediten los autores. Y yo lo que, como esto tiene una base activista muy profunda, para mí era muy importante no quedarme con los derechos de los autores. Entonces yo les propuse de que hagamos el ISBN, pero que hagamos un ISBN donde pongamos todos los nombres. Ahí empecé a averiguar. Y bueno, y ahí con ese libro y con ese taller empezó la posibilidad en mi cabeza de hacer una editorial. A partir de ahí nace Escritura Autogestiva. Pausa más que necesaria para agradecerle a Pancito Café por las delicias que nos brinda para agasajar a nuestras invitadas y a todo el equipo de trabajo de este podcast. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, acércate al barrio de Núñez y visita a Pancito para deleitarte con su café, scones de queso y rol de canela. Pancito, un espacio de amigos que se va a transformar en tu nueva cafetería favorita. Y quería preguntarte cómo dialoga en vos el activismo y el arte, porque quizás hay gente que no conoce ese activismo o la proclama y me interesa, yo la conozco, sé de lo que hablas, pero me interesa escucharlo con tus palabras, ¿no? ¿Cómo dialoga en vos? Justo también charlábamos en otra entrevista cómo el arte tiene este poder de transformación, ¿no? De compostar sentimientos, sensaciones, vivencias muy oscuras, muy fuertes, y el poder de transformarlos en un rayito de luz, ¿no? ¿Cómo fue para vos ese proceso? Mira, como te dije, esto de la construcción de mi voz, y a partir de la construcción de mi voz, la construcción de mi relato y de mi historia, de mi propia historia, porque también estaba muy autonegada, y también la construcción de esa validación, de que mi voz valía, de que tenía cosas que eran valioso, que era valioso lo que tenía para decir. Claramente fue muy importante para mí, y siempre lo es, la otra persona, la validación también del otro, ¿no? Tenji fue crucial. Y todas las personas que se fueron acercando
durante todo este proceso mío de redescubrirme en la escritura. Y con el activismo empezó por esto, porque yo empecé a visibilizar mi historia a mis 21 años y cuando esto tomó más relevancia social y etcétera en el 2016, a mí me desespera la injusticia. Y yo no creo en la justicia institucional, y menos ahora que pasé por las instituciones. Entonces deviene de una gran necesidad de generar una justicia apartidaria, independiente, autogestiva, creativa, y entre nosotros y para nosotros, por nosotros. Entonces lo primero que me sucedió cuando hice el primer fanzine fue: necesito expresar información real y útil. Porque había mucha información inservible para las personas que queríamos enunciar nuestra historia, visibilizar, denunciar, escrachar, lo que sea. Y siempre expuestas a todos los males, porque además sin información estamos mucho más expuestas. Así que fue también desde la necesidad y desde la urgencia. Y bueno, y desde ahí se fue armando también. Que me encanta la palabra armar. De hecho, la casita contracultural se llamaba Casa Taller Armarse, porque la R me gusta ponerla entre paréntesis y que sea amar, armar, armarse, amarse, pues tiene que ver con un amor contrahegemónico claramente, pero tiene que ver con esto de el valor de conectar con el valor de lo que tengo para decir, del valor de construir mi voz, de darle ese lugar. Yo no lo puedo hacer si otra persona también no da ese lugar, es recíproco. Sí, no darlo por hecho, ¿no? Como nombraste bastante a otras personas, a Tenchi y demás, y quería preguntarte qué lugar ocupa para vos como la red, la comunidad, porque a veces está, ¿no?, como ese imaginario del artista independiente, medio como solitario, si se quiere, y creo que en lo que contás y en tus vivencias como que la red y la otredad están muy presentes. Yo soy una persona sumamente utópica y hago un trabajo espiritual y psicológico y psicoemocional hace muchos años, desde mis 21 años que empecé a nombrar mi historia. Y en mi utopía los machos no existen, el abuso no existe, en mi utopía hay un montón de cosas que no existen del mundo del horror. Y me empecé a dar cuenta de que esa utopía era real en pequeños espacios. Casa Taller Armarse fue un lugar donde ahí no hay abuso. Ahí hay un montón de otros conflictos, pero ahí no está esto. No está esto, no está esto otro, no hay un montón de cosas. Entonces, desde ahí, esa construcción de la horizontalidad. Claro. Y para mí es muy importante la red. Yo siento que, no sé, no me imagino una vida sin las personas que amo. Y a todos los autores también les amo. Como que amo mucho, voy a decir algo muy cursi, porque, viste, es que vos me ves, yo me veo en las redes y digo, doy como ahí como una cosa aguerrida y sí, cuchillo en la boca pleno, pero también como mucho corazón. Hay algo que me caracteriza y que es real. Soy una persona que construye y alimenta mucho su empatía. Y desde ahí es que también es mi activismo, mis palabras, mi escritura. Primero la empatía conmigo misma y después la empatía con esa otra persona que también está expresando su historia, que estoy acompañando, que estoy guiando. Sí, la red es para mí fundamental. Es más, yo creo que eso es lo que salva al mundo. No es que lo va a salvar. Lo está salvando. Sí, lo hace. Y es hermoso cuando nos damos cuenta de eso. Me parece, no sé, me lloro todo. Y también por eso me duele tanto la porquería del mundo. Porque realmente
con esta experiencia, 16 libros ya editamos, puedo lograr entrar a la caverna de otras personas. Y te aseguro que en esa caverna siempre hay mucho corazón. Entonces hay algo ahí de la rosa, la tengo tatuada, de la rosa, de esta cosa de la espina y del perfume y de lo suavecito. Qué necesario también. Y esto que nombrabas de la construcción de la empatía, que es fundamental también en el rol docente, ¿no? Que ejerces, o sea, aparte de escritora y de editora, que haya un otro que confíe en vos como guía de sus palabras y de su archivo, de sus vivencias. Qué importante es desarrollar la empatía en esos momentos. O sea, me empecé a acordar de docentes poco empáticos que he tenido a lo largo de la vida, que creo que todos nos cruzamos con gente así, ya sea más académico o menos académico. Y para guiar a un otro, creo que también debe haber bastante gente que nos escucha que aparte de artista es docente de arte, de el tipo que sea. Y que es fundamental, ¿no? Como construir esa empatía para trabajar con la otra persona y que no darlo por hecho, como trabajar para que eso sea el puente real que nos una. Sí, yo creo que eso me lo reforzó mucho el activismo y de encontrarme con otras activistas también que admiro mucho y que también, viste, con esto de que vivimos un sistema muy injusto, capitalista, patriarcal, abusivo, etc. La verdad es que debe haber miles de docentes que en realidad no quieren ser docentes. Sí. Un montón de personas que están en roles de enseñanza que no tienen ganas de enseñar. Yo genuinamente tengo ganas de compartir. No sé si es que no sé si es lo que hago, enseño mi técnica y mi forma de encontrar las palabras genuinas, tu palabra más profunda. Y desarrollé formas para entrar ahí y poder sacar eso que tenés para decir. Los libros llevan muchos procesos, pero el primer proceso es mi taller de escritura autogestiva, que se llama La voz de nuestras voces, y a partir de este taller de 2 meses, de 8 clases, donde explico mi técnica y mi forma de abordar la escritura y mi forma de acercarte a la edición de los textos y mi forma de encontrar este estilo, esta voz, que todos tenemos un estilo propio. Inclusive cuando esta cosa de la copia, yo no creo que la copia exista. Creo que hasta inclusive en la imitación siempre hay algo muy genuino, hay algo muy tuyo, está tu chispa ahí, está tu cosa. Llámalo como quieras. Entonces es ahí, en ese punto donde me gusta, hagamos zoom ahí, paremos ahí. Claro, en lo que es solo tuyo. Sí, y vayamos bien adentro. Puede ser astrológicamente mi gran luna en Escorpio Casa 12, que me da esa facilidad de bisturí y en las clases pasa de todo, son muy mágicas, la verdad. Pasa de todo, de todo, de todo. O sea, tengo libros, hay libros de novelas del lesbianismo, salidas del closet, historias de violencias, historias de lesbianas, hay mamás, hay señoras, hay historias de transición, todo en torno al descubrimiento de uno mismo, al descubrimiento de la voz propia. Y ese es mi activismo. Escritura Autogestiva es una editorial de archivo, es una editorial que surge de salir del aspecto más orgánico del activismo. Si bien yo siempre fui apartidaria, mi primer acercamiento al activismo, que fue por urgencia, tuvo que ver más con lo orgánico del orgánico, ¿no? De agruparme, de las asambleas, bueno, todo lo que significa, claro, las marchas, el cartel, que está buenísimo, pero yo, por lo menos desde mi experiencia, era limitante también. Y era también acoplarme a ideas partidarias, por ejemplo. Yo soy una persona profundamente apartidaria. Entonces,
como que eso también se fue tejiendo muy de a poco, ¿no? Como soy escritora y mi activismo tiene que ver con esto del decir y de acompañar a otros a su decir y archivarlo como voces que rompen con los silencios obligatorios. Y rompen con los silencios en muchos aspectos, ¿no? Como esto, transiciones. Hay un libro muy hermoso, Biocuerpo, que habla sobre el proceso de enfermedad, procesos de docencia, de resiliencia, bueno, en fin. Hay un libro muy hermoso también sobre les desaparecides, es otra novela, Catálogo de carne. En fin, son procesos álgidos y profundos, pero yo me siento como pez en el agua, y te digo, querida. Me siento muy cómoda hablando de todo lo incómodo, la verdad. No le tengo miedo. No tengo miedo en ese sentido. Sí, obvio que tengo miedo, ¿no? Pero no le tengo miedo al monstruo. Es más, le amo, le quiero. Hay una canción que dice, solo soy un monstruo asustado, con escamas puntiagudas. Ay, me la habías mostrado vos yo hice taller de escritura con Ari. Y en es una de las clases, me acuerdo. Donde creamos donde visualizamos nuestro monstruo interior y le damos lugar. También me gusta trabajar con encontrar nuestro nahual, que es un arquetipo o una... Yo no lo trato como el misticismo. Soy una persona también muy racional y me gusta mucho intentar, la fuerza del intento, de intentarlo. También es algo que traigo de mi viaje, que descubrí en mi viaje, esto de la fuerza del intento, es una idea de Centroamérica. Intentar observar lo que estoy observando, intentar observar lo que estoy creyendo. Entonces hay mucho de lo místico que a veces me parece bastante engorroso y bastante paja mental y que más bien pone trabas. Entonces lo místico o lo espiritual, que para mí es tan importante, va también desde ese lugar de observar esto. Lo digo porque esto del nahual, que en su momento hubo como mucha fama del nahual, etc. No sé qué es el nahual. Es como tu animal de poder y es el animal que corporizan las chamanas y los chamanes en los rituales de México, Centroamérica. Y todos tenemos un nahual. Y el nahual es muy interesante porque es el que habita los bordes. Todo lo que son, donde nos sentimos border, donde el rebalse, ahí está tu nahual. Nadie lo quiere. Nadie quiere al nahual. Por eso quienes se comunican con su nahual son personas que trabajaron toda su vida para esto, ¿no? Chamanes, chamanas. Y bueno, a mí me encanta con que conozcamos nuestros bordes y que le pongamos imágenes y que son parte, ¿no? Tan parte como todo lo Claro, lo otro. Y que generemos esos arquetipos que luego nos habilitan y nos ayudan a poder mirar con mayor empatía y amabilidad nuestra propia historia y permitirnos decir, porque también es esto, ¿no? Si no sos un violento y no sos un abusador, contá tu historia tranqui, o sea, como que hay mucha cosa de la culpa, ¿viste? Cuando empezamos a escribir y más desde lo biográfico. Y permitirse nombrarlo y sacarlo y decir, la vergüenza y todo ese peso era social. En realidad mi historia, bueno, esto pasó, yo no lo puedo negar, porque si lo niego es peor, me enfermo, me vuelvo un ser que no quiero ser. Entonces, también es un proceso muy terapéutico. Es algo que me dicen mucho. No, yo no lo presento desde ahí, porque no me considero terapeuta, pero sí que termina siendo claramente terapéutico, reparador, porque va desde ahí. Pausa para agradecer a Ekeka Rental por armar junto con nosotros este hermoso set y estar en cada detalle. Ekeka es el rental de una dupla hipertalentosa. Marila Roca, creativa y productora, y Grisel Marino, directora de arte. Tienen todo lo que se te ocurra y todo tiene onda. Así que ya sabes, si necesitas ambientar tu proyecto artístico, Ekeka tiene cosas lindas. Quería preguntarte, Ari, ¿cómo es tu proceso creativo para todo lo que haces? O sea, para las clases, vos como escritora, en la editorial, si tenés alguna forma
particular tuya de organizarte, rutinas, hábitos, todo lo que tenga que ver con hacer realidad tus ideas? Mira, lo voy a conectar con... Yo soy ex víctima, soy ex sobreviviente, como que pude atravesar esas identidades y armarme estas otras identidades por fuera de esos roles tan crueles. Y observo mi rotura, porque claramente no soy normal y el cerebrito no me quedó muy bien, claramente, después de haber vivido todo lo que he vivido, digo muy bien en el sentido de que soy una persona muy obsesiva, muy frenética, muy obsesiva. Entonces, en vez de vivirlo como un peso, siempre como que claramente con mi terapia, todas estas cosas, intentamos como salir de ciertos lugares, ¿no? Como mover más el cuerpo, conectar con otros disfrutes. Pero yo laburo todo el tiempo. Como que la escritura también tiene esto de las palabras están todo el tiempo, entonces, y no me lo privo. No me privo esa obsesión, no la veo como algo malo, como algo como esto, la rotura como algo que tengo que curar, que tengo que sanar. No, soy esto, que salga de acá, y que sea de acá, ¿no? Y entonces me levanto muy temprano, todos los días, y lo primero que hago es, desayunar y prender la compu y empiezo a dar clases. Doy clases desde las 7:30 de la mañana a 8. Qué temprano. Porque le doy clases. Estoy haciendo libro con una chica ahora. Bueno, estoy haciendo varios libros, pero uno es con alguien que está en España. Otro es con una chica trans que está en México. Entonces, como tenemos horarios raris. Claro. Igual también me ha pasado de tener gente acá, y que empieza a escribir a las 8 o 9 de la mañana, cosa que a mí me fascina, porque despertarte y querer tener una clase como las que yo doy es hermoso, me genera mucho amor. Y bueno, después más bien el trabajo es salir de la computadora y dejar de escribir y de rosquear y de trabajar, porque realmente dedico mi vida a esto, y mi vida es escribir y acompañar esos procesos. Entonces, no sé si podría dar un ejemplo de cómo armar una rutina, porque la verdad es que es trabajar todo el día. Claro. Y me doy libre los lunes, porque también incluso a veces me encuentro un poco laburando los domingos, quizás más desde un lugar más relajado. Chill, no tanto con la compu. Sábado y domingos más como evento social o presentaciones o algún taller o algo que me quedó y que es como más relajado. Pero después de martes a viernes doy clases desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y los lunes, bueno, ahí me doy un descansito. Pero igual en toda mi vida está esto de si yo en este momento se me viene algo y se me viene una idea, yo la voy a anotar. Y eso es laburar. Si yo estoy en una cita, me pasa un montón. Frena un poquito y te pones a escribir en la cita. Es que sí. El coso en las notas, ¿viste? Se me viene una frase, una imagen, algo que me dicen, algo que digo. Hago diario, entonces escribo mucho diario. Soy muy de la escritura del tecladito, no tanto de la escritura. Me encanta la escritura a mano, pero siento tanto caudal de información en la cabeza que no me da con la manito acá. Necesito esto para que salga más rápido, porque hay veces que también me atrevo a escribir mucha teoría e imaginar otros mundos y nombrar otros mundos. Entonces, mi escritura también es muy, lo que comúnmente se dice, rosquera. Y esto me parece como un ejercicio atrevido, inventar conceptos. Ahora en mi tercer libro hay una parte donde estoy inventando conceptos nuevos, trayendo también cosas que me llaman la atención de los lenguajes originarios, ¿no? Como en las lenguas originarias, con una palabra te explicaban el mundo, y en este lenguaje, que es el lenguaje del colonizador, el mundo se achica. Después vas a los significados y decís, por eso construimos el mundo de mierda que construimos, ¿no? Porque de repente amor significa sumisión, literal, en la RAE, ¿no? Y no es casual.
Mira, te voy a dar un ejemplo. Un concepto que estoy desarrollando se llama Alpaca Masca mi responsabilidad. Bueno, ya lo leerán. Alpaca Masca significa tierra que camina para las comunidades andinas. Yo cuando escuché esa palabra, porque en la comunidad occidental a esto le decimos ser humano. Ser humano es un montón de cosas que desde mi perspectiva nos aprisionan y nos arrinconan al binarismo y a todo lo que significa esta existencia binaria, etc. Escuchar alpaca masca, tierra que camina, claro, o sea, es como, la tierra, un ser de la... O sea, te está explicando toda una cosmovisión con una sola palabra, ¿entendés? Es un montón. Entonces me fascina también jugar con esto. Y estas cosas aparecen en cualquier momento. O sea, sí, mirá si le voy a poner yo una traba a esto, o sea, y si aparece en cualquier momento, se lo voy a permitir. Entonces, mi labor, porque tampoco me gusta llamarlo trabajo, porque trabajo también tiene un significado horrible, significa tortura, por eso siempre digo laburando. Mi labor tiene que ver con las palabras y están en todo momento. También las imágenes, también me grabo a veces, que se lo recomiendo mucho a mis estudiantes, pero permitirlo, como no coartármelo, no construirme más vergüenza de lo que dejaron los abusos en mí, ¿no? Y permitir ese caudal y entrar en esa. Yo estoy en esa. ¿Y encontrás alguna pauta de proceso creativo en los libros que escribiste? O sea, algo que decís, esto evidentemente me sirve porque lo repito siempre. Algún ritual, algún hábito, alguna manera de hacerlo, algo que te acompañe en ese momento. Sí. Tengo toda mi estructura que después la desestructuro según la persona que tengo enfrente. Claro. Todas las clases son personalizadas. Yo tengo más de 80 páginas, 75 páginas hasta ahora de ejercicios. Y en cada clase casi siempre sale algún invento nuevo, porque también me gusta mucho escuchar. Tengo, de hecho, en la primera parte del proceso, en los 2 meses de escritura, en este taller hay ejercicios para aprender a escuchar, porque cuando escuchamos, no solo estamos escuchando lo que escuchamos, estamos escuchando lo que juzgamos, estamos escuchando lo que nos recuerda, estamos escuchando lo que tenemos, o sea, el cuerpo, se activan un montón de voces, entonces es un autoconocimiento también, ¿no? ¿Qué estoy escuchando cuando estoy escuchando? E intentar no juzgar todo eso que aparece, porque también es como, ¿no? Todas esas voces, como no. Me pasa como persona que ha vivido mucho estrés postraumático, que venían voces suicidas y yo queriendo como, no, esto no, y al final es como, no, pará, ¿qué me querés decir? Porque no me estoy suicidando, entonces hay algo que tengo que escuchar. O sea, esto existe, esto es real. Y de repente tengo 10 voces en la cabeza. Y bueno, canalizar, catarsear, esto tiene que salir, desagotar. Y esto, tengo una estructura, pero escucho mucho la persona que tengo al frente y también eso te voy lo da creando. La experiencia también, el haber escuchado tanta gente. Y el activismo. Aprender a escuchar, tal cual. Sí, aprender a escuchar, aprender a escucharme y aprender a generar una escucha más presente y más real y que ser consciente de todo eso que está pasando y observarlo también. Es muy complejo porque estamos llenas de juicios y de latigazo a pleno, pero es hermoso cuando observas todo eso y de repente te sale el mejor cuento suicida de tu vida o el mejor cuento revelación de tu vida o un ensayo sobre la vocecita del TCA. Bueno, tenemos libros de todo. Entonces,
por eso digo, es como muy reparador, pero nace de esta reparación propia y de colectivizarla. Y también porque estoy convencida de que no vine al mundo solo a ser mujer. Todo lo que me dice la sociedad, ¿no? Bueno, sos así, sos mujer, sos mamá, tenés que trabajar, tenés que tener un marido, ¿no? Todo esto que nos criaron y que nosotros estamos rompiendo con tanto esfuerzo y tanto compromiso. Bueno, yo me nombro no binaria, pero no porque solamente no me autopercibo ni varón cis ni mujer cis. Es porque sinceramente me autopercibo, lo voy a decir por primera vez en público. Ujú. Me autopercibo una rosa, un volcán, una sirena. Me autopercibo seres o una comunión de seres, de sensaciones, más bien como un cuadro. Y hay lugares donde también lo puedo vivir, como tus fiestas, ¿no? Lugares donde puede ser una sirena, donde puede ser un volcán, donde... Y es real, es real. Las sirenas habitan cierta oscuridad. Yo me siento muy una sirena del volcán y muy de las rosas, de las palomas. Y me encanta alimentar eso. Me encanta alimentar, hablarle a una rosa y sentir su respuesta y anotarla y escribirla. Y no, si bien tiene toda una connotación mística y también esto de estudiar de todo y de aprender de todo, en lo místico me metí en un millón de cosas, pero va más allá, para mí en lo personal, de, no sé, ser canalizadora o medium o todos estos títulos. No me autopercibo desde ninguno de esos lados. Sí percibo que hay algo que fluye y que tiene que ver con el mar. Y que hay algo que pincha y se cuida y es sensual y armonioso y suavecito como una rosa. Y un ser, porque las historias, los mitos de las sirenas son tremendos, las sirenas son tremendas, las sirenas matan machos, las sirenas son tremendas. También está eso, ¿viste? Y el volcán, ahora hace poco empezó a aparecer el volcán y a habitar eso también, ¿no? Como esta cosa de la montaña y del volcán, que está el mar, lo caliente con lo frío. Sí, que pensaba en lo necesario que es poder dedicarle tiempo a imaginar, ¿no? Que creo que en el cotidiano a veces estamos tan, bueno, a nivel sociocultural, ¿no? Y lo que estábamos hablando de lo hegemónico del tiempo y de que ahora nos tenemos que levantar y que ahora nos tenemos que acostar y que tenemos que hacer. Eso es imaginación también, claro, pero... Imaginamos, pero estamos imaginando desde una maquinaria que estamos operando y desde esa maquinaria que nos opera. Porque estamos imaginando en base a una estructura. Esta estructura normal también se imaginó y se imagina. Claro, sí, yo me refería al poco tiempo que le podemos dedicar en el día a día. Creativa. Claro, a la imaginación sin algún fin productivo en sí mismo, ¿no? Como tuve la imagen de acostarme a imaginarme sirenas y sin hacer nada en un principio con eso, ¿no? Simplemente y jugar a imaginar y qué potente es eso después si quiero materializarlo en algo y demás, no sé, hacer un cuento, una novela, lo que cada artista materialice con eso, pero qué importante y qué poco, ¿no? Qué poco le terminamos dejando en la temporalidad a esos momentos. Y sí, eso quiere este sistema, ¿no? Y también hay gente que escribe libros y no los publica, porque también publicar tiene que ver con un proceso muy particular de compartir, de materializar, de condensar las ideas en algo tangible. Es un proceso de lo gaseoso a lo material, es un proceso muy alquímico también, mágico, científico también, podríamos decirle. Pero hay personas que no necesitan materializarlo. Hay personas que simplemente necesitan pasar por la producción, la edición y lo dejan ahí. Tengo como 5 libros o 6 que quedaron ahí. Qué loco, ¿no? Atravesar todo eso y decidir no. Con una chaqueña no hicimos publicarlo. 2 libros. O sea, estuvimos como 2 años y medio escribiendo 2 libros. No quiso
¿Decís que hay algo del miedo, la inseguridad a la exposición o no necesariamente? No, creo que hay personas que en su proceso necesitan materializar y compartirlo. Porque también puedes imprimir 3 libros y quedártelo vos y 2 personas A tus más. familiares, Claro, amistades, y personas ya. cerca, sí. Sacar 300 libros, como sacamos ahora con Bartolo, por ejemplo, 150, como hicimos con Luna. Eso ya tiene que ver con otras búsquedas que están buenísimas también, yo lo hago, y que también tienen que ver con querer generar un laburo. También con esto, o sea, yo Tal genero cual. mis ingresos, ¿no? No es mi principal ingreso, pero también hago ferias, lo meto en lugares, en librerías, etcétera, ¿no? Y también tiene que ver con difundirlo, con quiero que esto se llegue. Son libros con mucha información para difundir. Entonces, tiene que ver también con qué es lo que vos estás buscando. Y como es un proceso muy introspectivo, también está esa alternativa, ¿no? Lo puedes escribir y dejarlo ahí. Claro. O lo puedes escribir y vamos a imprimirlo, que es como otro paso más y que creo que tiene que ver con eso, con esas búsquedas particulares de cada autor. ¿Y cómo fue o cómo es en presente el proceso de monetizar esos libros? O sea, ¿cómo te sentís vos cuando tenés que ponerle un precio o en el momento de la venta? De vuelta es crucial siempre la red. Me costó mucho ponerle precio a mi labor y ponerle un precio que me permita poder pagar un alquiler y llegar a fin de mes y tener comida y la vida, pero también que no sea inaccesible. Yo también doy opciones y lo podemos charlar y si vos querés escribir y querés hacer un libro, yo te voy a acompañar. Obviamente que en este momento no puedo dar becas, pero en algún momento que pueda generar la página web, por ejemplo, y que se den otras cosas que se van dando a poco, porque además en esto del activismo partidario y en esto de hacerlo en red y autogestivo, independiente, tiene otros tiempos. Tiene otros tiempos y tiene otros procesos porque tiene que ver profundamente con mi proceso personal. Entonces, pienso en la red porque ahora siento que lo que estoy cobrando tiene que ver más con un precio más justo y equitativo y fue gracias a encontrarme con otras personas que también están laburando conmigo. Laburan conmigo Constanza Cardarelli, que estamos por sacar su libro también, Háblame de Vitalidad. Ella corrige, me asiste y nos asiste a los autores. Y bueno, ella también es una autora que lee en vivo, cuando hacemos los encuentros en vivo. Y ella es antropóloga y fue muy importante porque ella vino como desde ese lugar y decirme, che, Ari, esto vale. Y charlando, y bueno, ¿y cómo podemos cobrar esto que vos te sientas cómoda, pero cobralo? Sí. Bueno, hicimos todo un sistema de rango y explicamos todo de por qué y tipo un rango de que sincerate, mira, yo puedo pagar esto, yo puedo pagar esto. Si bien el ciclo tiene una estructura, si hay una persona que realmente lo quiero, puedo desestructurarlo y en vez de hacerlo en 2 meses lo hacemos en 4. No es la mayoría, no es lo que más me conviene ni es lo que más hago, pero estoy abierta porque sé que es un proceso de mucha resiliencia. Entonces me interesa acompañarlo y me interesa que si estás interesada, poder dar esas oportunidades. Pero es un aprendizaje, ¿viste? Ponerle precio y no lo pude hacer sola, ni lo quiero hacer sola, pero no lo pude hacer sola. Tuvieron que venir otras personas a también desarrollar esas ideas conmigo. Casi desde el principio corrige los libros Lau Escribidora. Todos los libros están corregidos. Estos por Lau. Docente también, de un pueblito, Lobería, persona que amo con todo mi ser y también me ayudó mucho a ponerle precio, a valorar el proyecto. Después trabajamos con muchos diseñadores y también con los diseñadores, hay diseñadores que vienen como muy plantados en, bueno, esto cobro, esto es, pues trabajo con varias. En un momento tenía como un grupo y lo tenía como más cerrado, como son estas personas. Después como que me habilité a abrirlo
Y después sí la maqueta la hacemos desde escritura autogestiva, o sea, escritura autogestiva elegimos quién va a hacer la maqueta. Y también eso es hermoso porque es la posibilidad de darle laburo a otras personas, a otras disidencias y mujeres. Y también el proyecto tiene esa idea, ¿no? De generarnos laburo entre nosotras. De hecho, mis clases de edición y producción de obra tienen que ver con enseñar todo el proceso editorial para que si vos lo querés hacer, lo puedas hacer y no dependas de mí. Por eso también no me quedo con los derechos y todas las ediciones, si bien tienen el logo de la editorial y toda una explicación, etcétera, y todo tiene una línea, bueno, la línea editorial, el ISBN es de cada autor. O sea, cada libro tiene los derechos del autor, de cada libro son de cada autor. Y para mí eso es re importante también. O sea, tiene que ver con estas convicciones o ideales que tengo. Así que también me encanta, es muy satisfactorio para mí poder pagar una maqueta a una persona trans y que la persona trans pueda estar haciendo algo que le gusta, que le llena, o a una mujer y que es mamá. Me sana un montón, me dan ganas de llorar. Es como muy lindo, me hubiera gustado que lo hagan conmigo. Entonces siento que también sale de ahí. Gracias, Ari. Quería preguntarte qué palabras, qué consejo le darías a una persona que está del otro lado, que te está escuchando y tiene ese deseo de emprender, de monetizar, o materializar, de salir al mundo con lo que hace y todavía tiene miedo, tiene alguna inseguridad o no siente que tiene la red que vos tenés que te acompaña a eso? ¿Qué palabras le podrías decir? Que todo se construye, la red, yo vengo de una soledad muy grande, de una soledad de un montón de personas y estar completamente sola en lo esencial de mi historia, de una historia muy cruel que he vivido y de sentirme muy sola. De hecho, también me fui del país por eso. Entonces, primero esto, ¿no? Las redes se construyen, hay que tener paciencia, hay que trabajar la paciencia, la amabilidad con UNE. Queremos un mundo más amable, hay que ser más amable con nosotros. Y después tener la conciencia, alimentar nuestra conciencia de que está todo muy... Está esta cosa del límite y de que está todo unido al mismo tiempo, ¿no? Como hay que aprender ahí esta cosa de hasta dónde. Y esto lo digo porque para mí, por lo menos, no está separado el labor de mi activismo, de mi proceso profesional, de mi proceso espiritual. No, mi finalidad no es, en mi caso, el dinero. El dinero es como el devenir de este otro proceso. Mi compromiso tiene que ver con que quiero dejar algo en esta vida y tiene que ver con la voz. Y tiene que ver con algo que a mí me impacta mucho desde muy chiquita, cuando me enteré que quemaban bibliotecas, ¿no? Y como, entonces el poder de las palabras y que queden en un lugar, más allá de que después tu obra te pueda parecer una porquería, no te guste, estés en desacuerdo, ya no pienses igual. Más allá de todo eso, ya no tiene que ver con vos. La obra tiene vida propia, es un ser propio. Eso también me impacta y me parece maravilloso. Y además pensemos, el papel tiene dueño, hay lugares donde yo puedo laburar con disidencias, pero llega un punto en el que ya no puedo. Las imprentas, las grandes imprentas que te dan buenos precios son todas de chabones. Es así, entonces también es como esto de vuelta, ¿no? Esta utopía. Yo creo que lo que le diría a las personas es que necesitamos de lo genuino, necesitamos de la diferencia y de encontrarnos en esa potencia de lo diferente, creando y generando redes
que nos alimenten, literalmente, que nos den plata para comer, para tener un techo. Tiene que ver con acompañarnos, tiene que ver con vernos, con escucharnos, con validarnos y con hacer que este mundo cambie de verdad. Y eso no va a pasar también de la noche a la mañana. O que se destruya. Que esto sea la destrucción de ese mundo macho y la apertura a otro tipo de visión de mundo, que yo creo que es real. También es real, ¿viste? También me fui del activismo orgánico porque era como todo llorar y mucho, todo sufrimiento. No. Es real. Yo tengo amistades que ponen el cuerpo por mí. Eso es real. Y eso es hermoso. Y estoy enamorada de eso, ¿me entendés? Entonces, creo que tiene que ver con el autoconocimiento, con permitirnos y con validarnos, ¿no? Si la gente te quiere encontrar en algún lugar digital, presencial, ¿a dónde te puede buscar? Tengo YouTube, tengo canal de YouTube, tengo Instagram, Ariel Carolina, Ariel con doble L y la editorial Escritura Autogestiva. Pero googlean de última Ariel Carolina y ahí aparece toda la data. Bueno, Ari, gracias. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus palabras y por estar acá. Ay, gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias por escuchar Autogestión Creativa, el arte de vivir del arte. Un podcast de Malena Mayán. Hicieron posible este proyecto Aaron Cressin en producción general. Fío Cosmos en diseño de arte y vestuario. Ola Aye en realización audiovisual. Tino Rodríguez y Aaron Cressin en realización sonora. Atahualpa Records en grabación. Perla en locución. May Medina, Manuela Pérez y Ezequiel Laceras en fotografía. Agradecimientos especiales. Ekeka, mobiliario y utilería en set. Pancito Café en catering. Hasta el próximo episodio.